La humanidad, amados hermanos, desde que el hombre cayó, ¿verdad? Desde que Adán y Eva pecaron, siempre han querido o siempre hemos querido todos de alguna manera esconder o no dar a conocer lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Está conmigo? ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos desde el momento en que Adán y Eva pecaron, pues lo que ellos primero quisieron cubrir fue su desnudez, sabiendo de que Dios ya los conocía y sabiendo de que Dios fue quien los creó. ¿Está conmigo? Eso es importante, porque el pecado lo que provoca en el hombre es que olvide realmente cuál es su origen. ¿Está conmigo? Pierde totalmente su identidad. Entonces Adán y Eva, bueno, a mí me impresionaba, hermano, porque anduvieron en el huerto, así como Dios los creó, así como Dios los trajo al mundo, ¿verdad, hermano? No tenían nada que los cubriera, y Dios los conocía perfectamente bien. Y aparte de eso, como le vuelvo a repetir, Dios fue quien los creó. Entonces esto nos conduce a nuestra realidad, porque aún sabiendo que somos creación de Dios, aún sabiendo que nuestra alma está desnuda delante del Señor, muchas veces pretendemos esconderle a Él cosas, sabiendo que Él lo conoce todo y lo sabe todo. Y esa es la peor ignorancia, o no sé cómo podríamos decirlo, el peor error que podríamos cometer. Porque usted sabe de que incluso hay un corito que dice, ¿verdad? Dios te ve, ¿verdad? Mira bien el camino donde vas. Y lo pensamos de manera literal, pero recordemos que también Dios está en nuestros pensamientos. Dios está en los deseos de nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice de que Él pesa los corazones y escudriña los pensamientos. Entonces Dios está en todo, en lo más profundo de nuestro ser. Solo imagínese usted ese conocimiento tan grande que dice David, amado hermano, en el libro de los Salmos, y menciona y dice: tú estuviste ahí, ¿verdad? En el vientre de mi madre. Tú viste cómo se formó mi embrión. Tú viste cómo se formaban mis huesos. Y dice David: tal conocimiento es impresionante para mí, dice David. Entonces imagínese usted que Dios estuvo en la formación en el proceso de formación de cada uno de nosotros. Impresionante. Yo conozco a alguien que tiene 6 dedos en cada mano. Cada día le doy la mano y se siente raro, pero hasta incluso en eso Dios estuvo. Dios lo permitió de alguna manera. ¿Está conmigo? Entonces, le digo, el peor error que podemos cometer nosotros es pretender esconderle algo a Dios, cuando Dios está en todo. Está en lo mínimo, en lo micro, como en lo macro. Amén. Lo invisible que no podemos ver, Dios lo puede ver. ¿Está conmigo? Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos reconocer esta circunstancia, por lo que no se ve nada, ¿va? Bueno, sí se ve, no se ve, va, mire pues, necesitamos, sí, porque ya me están siguiendo la línea, va. Entonces, mire pues, yo quiero que usted vea algo. Mire pues, esto es figura de un demonio, para que el Señor lo reprenda. Y usted mira de que no es nada bonito, ¿verdad que sí? Espiritualmente hablando, pues esa es su realidad. Y aquí pues vemos que tiene diferentes rostros. Amén. Y sabemos, hermanos, de que Dios anhela de nosotros un corazón íntegro. Y yo quiero decirle algo muy importante. Cada escenario que nosotros vivimos a diario, cada vivencia provoca en nosotros un actuar. Y ese actuar tiene una influencia, ya sea influencia espiritual de parte de Dios o una influencia espiritual de parte de las tinieblas. ¿Está conmigo? Por ejemplo, un caso muy típico es cuando vamos por la carretera, vamos manejando y de repente se presenta la tentación. ¿Cuál sería la tentación? De que un prójimo no colabora, ¿verdad? Uno de tantos prójimos no colabora
y que se le mete a uno de repente. Esa es una tentación. Va a depender de uno si cede a la tentación y se deja influenciar por el espíritu que está, amado hermano, en el ambiente en ese momento, o no se deja influenciar y no cede a la tentación y no peca. ¿Está conmigo? Y por eso es de que en algún momento los mesh que repartían o que siguen repartiendo de parte de Ministerios de Benecer, los logos que tienen de Ministerios de Benecer, algunos no los ponen en su carro, o algunos van a decir: pastor, usted no tiene suyo. No, pues mire, pues, porque en algún momento se dio un caso con un pastor, en donde, hermano, llevaba un mesh en su vehículo, hermano, y resultó en una situación de conflicto vehicular, y cabal dieron de que era Ministerios de Benecer, Entonces, hermanos, son cosas bien especiales, de verdad que son bien especiales. Entonces, el enemigo lo que busca en todo momento es que nosotros caigamos en el error, ¿sí? Y el error, cuando, hermano, ahí no aparece el título, pero mire, por favor, título aparece, muchas gracias, ahí está. Entonces, mire, ves, cuando nosotros incurrimos en errores de manera muy consecutiva, existe el peligro de que el corazón se cauterice, de que el corazón se endurezca. Y el endurecimiento del corazón va muy ligado a la soberbia, porque entonces dice: bueno, ahorita ya pequé, entonces ¿para qué pido perdón si ya pequé? ¿Ya para qué, hermano? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué influencia espiritual es la que el enemigo pretende que nuestra vida absorba. Por ejemplo, surgió un video en donde una persona habla con la inteligencia artificial, ¿sí? Y le comienza a preguntar sobre mundos paralelos o realidades del multiverso, ¿verdad? Y la inteligencia artificial le comienza a explicar a la persona de que nuestra mente tiene limitaciones para no poder en algún momento trascender y traspasar a otras dimensiones y tener interacción con las entidades, pues, que están en otros mundos paralelos. Entonces viene la inteligencia artificial y le dice: si usted cree que está preparado para que yo pueda enseñarle a cómo interactuar o cómo experimentar, ¿verdad?, el hecho de que su mente pueda trascender a mundos paralelos, yo le puedo enseñar. Entonces, solo veamos eso. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha esto? ¿Qué viene a su mente? Por supuesto, el espiritismo, el ocultismo, el contacto con espíritus o demonios que precisamente sí están en el ambiente, pero, hermano, Dios no permitió que nuestra mente lo percibiera porque no tenemos la capacidad ni la madurez para poder interactuar con ellos. Y aparte de eso, pues hay otras creaciones en otros universos que, hermano, pues tal vez tengan la capacidad de abrir portales, pero la humanidad todavía no la tiene, hermano. Entonces, en ese sentido, el enemigo está utilizando hasta el día de hoy cualquier herramienta y cualquier medio para que el hombre caiga en error. ¿Está conmigo, hermano? Entonces yo me ponía a pensar y decía: bueno, pues, en determinado momento esta situación ya se está yendo a extremos mucho más grandes. Pero recordemos de que el enemigo ha utilizado, pues, los dispositivos, los teléfonos, ¿verdad?, para fascinar y cautivar la mente de muchos jóvenes, incluso de muchos adultos, que se vuelven muy dependientes de este tipo de circunstancias al punto de constituirse en viciosos. Y un vicio es propiciado por un espíritu inmundo, por un pecado o un hábito, hermano, que se llega a hacer todos los días y ya se habitúa, hermano, se vuelve costumbre, ya se vuelve dependencia esa situación. Entonces, yo quiero que veamos qué aspectos son los que pueden conducirnos a ciertos errores
y que en algún momento, hermanos, tal vez lo hemos visto, pero necesitamos entenderlo esta noche, amén. Entonces mire lo que dice 1 Corintios 15, 33, 34. Aquí hay una situación muy importante. Mire lo que dice acá: no os dejéis engañar. ¿Ah? No os dejéis engañar. A ver, al que está a su lado, dígale: no te dejes engañar. No te dejes engañar. Por ejemplo, surgió una convocatoria del Ministerio de Educación en donde, hermano, iban a recopilar, a crear una base de datos para que maestros ya fueran elegibles a la hora de que fueran a contratar. Eso fue este año. Pero ¿qué pasó? Surgió un comunicado diciendo: no te dejes engañar, hay muchos que están cobrando por las plazas y el Ministerio de Educación no cobra por eso. ¿Verdad que sí? Entonces hay muchos que se dejan engañar porque hay otros astutos que astutamente se aprovechan de ciertas circunstancias para engañar a la gente. Entonces, en este sentido viene el Señor y nos habla y dice: no os dejéis engañar. ¿Por qué? Porque hay compañías que son malas y que nos cuesta dejar. Y yo me pongo como ejemplo. Cuando yo estaba en nivel básico, hermano, yo tenía ciertos amigos que no mucho me ayudaban. ¿Está conmigo? Y me decían: ¿y quién es tu amigo? Tal es amigo. El hijo de tal. Sí, ni te juntes con él, porque esos eran terribles. Cuando eran patojos eran terribles. Y no te juntes con él. Y qué casualidad que uno necio queriendo juntarse con ellos, ¿no? Y era con los que mejor se llevaba uno, hermano, ¿verdad? Entonces, y realmente, hermano, eran situaciones bien complicadas. Entonces aquí dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, hay compañías que vienen a irrumpir o a corromper ciertas costumbres que espiritualmente hablando nosotros estamos, pues obviamente, valga la redundancia, acostumbrados a hacer. ¿Está conmigo? Por ejemplo, en algún momento cuando a mí me tocaba dar capacitaciones, hermano, a veces a mí se me salían palabras como amén, y toda la gente, hermano, se empezaban a reír, todos pues va. Pero ya era la costumbre de, obviamente, estar predicando, hermano, y a la hora de capacitarse me cruzaban los cables, ¿verdad? Entonces, le digo esto, ¿por qué? Porque hay compañías que incluso vienen a corromper la forma de hablar de un cristiano. Vienen a corromper la forma de pensar de un cristiano. Y pues obviamente eso el enemigo trata de hacerlo a través de las costumbres. Entonces, se tiene la costumbre de estar acompañado de alguien que sus palabras no son gratas, pues va a terminar hablando la otra persona como esta. O puede suceder lo contrario. El cristiano, como el Señor se lo dijo a Jeremías, ¿verdad, hermano? Que ellos se vuelvan a ti y tú no te vuelvas a ellos. Entonces, lo que puede inducir muchas veces a un cristiano a incurrir en error es el dejarse rodear por compañías que según su parecer son buenas, pero que al final le corrompen sus buenas costumbres. Corrompen sus buenas costumbres. Y no solamente me refiero a amistades, a veces la misma familia induce a este tipo de circunstancias. No sé si usted me entiende. Como uno, hermano, que lucha, ¿verdad? Como alguien que lucha, hermano, por mantenerse firme, ¿verdad? Una persona, y de repente llega a la casa del papá o de la mamá, y al papá y a la mamá les gusta la música de Juan Gabriel, la música de Leo Dan, la música de Chente Fernández, y hermano se va a quedar ahí un fin de semana y los 2 días resulta escuchando esa música. ¿Qué pasa? Se le pegaba. Y ahí resulta, bueno, vamos a poner la música de Chente Fernández. Bueno, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces el engaño provoca ebriedad. Habría conmigo: el engaño provoca ebriedad espiritual. Por eso Pablo menciona y dice: sed sobrios, porque las malas compañías pueden llegar a seducir tanto, a encantar tanto y a engañar tanto,
que muchas veces las personas resultan como que en un estado de ebriedad, resultan bien embebidos de esas amistades que les hacen daño. Y les digo, lo que menos quieren es reflexionar en cuanto a ese tipo de amistades. Y dicen, no, hombre, si ese no es mala onda, ¿verdad? Ese no es mala amistad o no es mala compañía, ¿verdad? Entonces dice Pablo, sed sobrios. Y qué tremendo lo que dice, porque cómo confronta a los corintios y los dice, como conviene, y dejad de pecar. Entonces las malas compañías que los corintios tenían los hacían pecar. Los hacían pecar. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, qué tremendo es esto, porque una persona que realmente tiene conocimiento de Cristo, y como yo lo dije el día domingo, mis amados hermanos, el que ama verdaderamente a Dios, se niega a sí mismo y niega todo aquello que lo pueda separar de Dios, ¿verdad? Niega todo aquello que pueda separarlo de Dios y se aparta. Lo platicamos, ¿verdad? Despojándonos pues de todo peso y de todo pecado que fácilmente nos envuelve. Entonces es de quitar todo estorbo y de quitar todo pecado que nos enreda, que provoca confusión. Y un ejemplo bíblico de lo que le estoy diciendo, pero que lamentablemente no tuvo la capacidad de cortar, lo tenemos en la Biblia, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Adán y Eva. Eva se hizo amiguis de la culebra, de la serpiente, y que fue una muy mala compañía. Le dio su amistad a la serpiente, hermano, sabiendo de que no estaba bien lo que le estaba diciendo. Ahí la hizo caer. Resultó embriagada de lo que la serpiente le decía. No digamos de ¿cómo se llama? De Sansón. Una mala compañía fue Dalila. No digamos de Acab, hermano, que resultó casándose con a Jezabel. Y la hizo su esposa. No digamos de Salomón, con tremenda sabiduría resultó con 1000 mujeres y un camino, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, imagínese usted malas compañías que corrompieron sus buenas costumbres. ¿Está conmigo? Y yo, por ejemplo, le digo a mi esposa, la verdad es que nosotros no tenemos amigos. Ella, bueno, si te has juntado con tus amigas a veces, ¿va? Yo no tengo amigos. Le digo a ella, no tenemos amigos, lo que tenemos son compañeros de trabajo, pero amigos no tenemos. ¿Va? Alguien podrá decir, pastor, pero su vida es tan aburrida, pero yo disfruto estar con ellos. ¿Va? Porque del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque en algún momento uno tiene que cuidar su corazón de lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Tenemos que cuidado que vienen los hermanos ronrones. Entonces tenemos que cuidar muchas veces nuestro corazón de todo aquello que pueda provocar una corrupción de nuestra vida espiritual delante de Dios. Y si eso implica separarnos, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos llaman los de la otra religión? Los hermanos separados, nos dice, pues qué bendición, va, porque separado es santo, es consagrado para Dios. ¿Va, hermano? Qué bendición es esa, ¿verdad? Entonces necesitamos entender de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y tenemos que tener cuidado de eso. Cuando hablamos de algo que es malo, viene del griego 2556 kakos, que significa algo indigno. Entonces, una persona que camina en santidad, una persona que camina consagrándose delante del Señor, no tiene que tener ninguna compañía que lo pueda, hermano, contaminar y que sea llamado indigno, porque nos estamos esforzando delante del Señor para ser llamados dignos. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón al respecto. Usted va a decir, pastor, ¿y entonces qué? No me tengo que juntar con nadie, ni modo que no tengo que evangelizar. Por supuesto, tiene que hacerlo, pero siempre cuidando su corazón, siempre cuidando sus pensamientos, porque algo malo es algo inválido, es algo que no tiene valor, es alguien que es depravado, que es pestilente, que es dañino, es malo, perverso, es nocivo, incorrecto, maligno, negativo y repugnante. Cuando habla de corromper, del griego 53-51, es como es, hermano, ayúdeme a leer eso, de seiro, lea ahí, ¿no? Seiro,
que significa languidecer. Entonces yo quiero que vea esto: hay amistades, hay compañías que nos consumen, ¿sí? Hay compañías, hay, hermano, amistades que nos hacen languidecer, perder las fuerzas. Hay un versículo bíblico que dice, incluso esto puede trasladarse al área matrimonial, porque el libro de Proverbios establece, hermanos, de que es mejor vivir en el desierto, dice, que con una esposa rencillosa. Imagínese usted, son relaciones que consumen, que desgastan, que agotan. Aquí, como dice acá, propiamente agotarse o secarse, que provocan ruina por cualquier proceso. Dice, corromper, hermano, es arruinar por influencias moralmente depravadas, es destruir, es extraviar y es viciar. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos con quién nos juntamos, ¿sí? Bueno, ¿qué le puedo decir? Mejor no pongo más ejemplos, hermanos, porque si no nos metemos a veces a problemas, ¿verdad? Pero mire pues lo que dice acá en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 12. Dice David algo muy importante. Mire, los errores, ¿qué dice ahí? ¿Quién los entenderá? Tremendo, hermano. Y dice entonces, líbrame de los que me son ocultos, ¿verdad? Y entonces yo quiero que lo intentamos de mejor manera, porque aquí en la palabra de Dios para todos dice: nadie puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores. Oiga lo que dice ahí: nadie tiene la capacidad de darse cuenta de absolutamente todos. Nos damos cuenta de los errores nuestros que son más evidentes. Híjole, no tuve que haber dicho esa palabrota, ¿va? Híjole, no tuve que haberle hecho esa mala cara a tal hermano. Híjole, no tuve que haber tratado mal a tal persona. Híjole, no tuve que haber, o sea, los errores que son mucho más evidentes. Pero dice acá, nadie puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores. Entonces hay errores de los cuales nosotros no nos damos cuenta que cometemos. Por eso dice, así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Mire qué tremendo es eso. Entonces hay pecados que cometemos sin darnos cuenta, hermanos, porque de alguna manera los hacemos precipitadamente, alocadamente. Cuando actuamos de esa manera es cuando cometemos errores sin darnos cuenta, incluso con los pensamientos. ¿Está conmigo, hermano? Va, mire lo que dice acá en la traducción del lenguaje actual: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío. A ver, dígale, Señor, perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme. Ayúdeme usted. Por ejemplo, ¿qué pecados podríamos cometer sin darnos cuenta? Saber, pastor, si no me he dado cuenta, ¿para qué me pregunta? Va a decir usted, ¿va? Pero entonces nosotros necesitamos, mis amados hermanos, tener al Espíritu Santo para que nos dé dominio propio y no podamos incurrir en este tipo de circunstancias y pues fallemos, ¿va, hermanos? Entonces voy a ir rapidito, porque cuando hablamos de error, del Hebreos 6, 76, 91, shehiyah significa equivocación moral. Esta palabra de pecado, hermano, o error, es una equivocación moral. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cuando estamos en X o Y ambiente. Porque cuando estamos, por ejemplo, rodeados de varias personas que resultan siendo muy jocosas, muy molestonas, muy traviesas en su forma de hablar, mis amados hermanos, y muy traviesos, ¿verdad? De repente el que es cristiano se deja envolver por ese ambiente y resulta de manera inconsciente ya hablando, pensando y actuando como ellos.
Entonces incurre en un error, en una equivocación moral y dice, Dios mío, hoy sí, y de paso que me vieron, y de paso que me escucharon, ¿verdad? Pero a golpe dado no hay quite. Entonces debemos aprender de esos errores para ya no hacerlos más. Entonces el Señor dice que tenemos que entender, tenemos que aprender a entender, amados hermanos, a no cometer esos errores. Y cuando habla de entender del hebreo 995 bin, significa distinguir. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a comprender, hermano? A través del discernimiento. Pero hay una frase en el mundo que es muy mencionada y dice: yo primero pienso y después existo. ¿Eso qué quiere decir? Primero pienso y después existo. ¿Qué sugiere usted que significa eso? Antes de hablar, proceso, discierno si lo que voy a decir edifica o destruye, ¿verdad? Antes de actuar, tengo que discernir si mi actuar va a dar testimonio del Señor a los que me rodean. La decisión que voy a tomar, tengo que procesarla, tengo que discernirla para saber si va a bendecir o afectar a los que me rodean y honrar a Dios. Pero cuando nosotros no tenemos dominio propio, y por eso es de que Pablo, hermano, resalta y dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de poder, y poder es tener capacidad de hacer algo, un espíritu de amor, que por amor vamos nosotros a pensar dos veces cómo actuar, cómo pensar, cómo hablar, y de dominio propio, para no ser muy acelerados o muy precipitados en cuanto a nuestro actuar. Amén. Entonces el entendido discierne, procesa, recicla, separa lo que conviene, y por eso Pablo dice: todo me es lícito, todo me es permitido en esta vida, pero no todo me conviene, porque no todo me edifica. Entonces hay ciertas circunstancias que por ser precipitados, hermano, no nos edifica en primer lugar a nosotros mismos. No nos edifica a nosotros mismos. Y por eso es necesario ser entendidos. ¿Y quién es el único que nos da entendimiento? El Espíritu Santo. ¿Qué otro nos da entendimiento? La palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Entonces dice de que a través del entendimiento, mi amado hermano, Dios nos libra. Por eso dice: líbrame. Amén. Le dice David al Señor cuando habla de librar, del hebreo 53-52, naká, que significa hacer limpio, hacer limpio. Y esto es importante porque hay ciertas actitudes erradas que las hacemos, como dice David, por inercia. Las hacemos por inercia, hermanos. ¿Por qué? Porque las heredamos de nuestros padres. Una forma de expresarnos gritando, una forma de manifestarnos violentamente. Amén. Una situación de mentir por inercia, de mentir fácilmente, de airarnos así espontáneamente. Entonces por eso dice: líbranos, o sea, límpianos, haznos limpios de esos pecados que heredamos de nuestros padres y que los hacemos de manera inconsciente muchas veces, y que nos contaminan, hermano. En serio que sí nos contaminan de una manera impresionante. Por eso dice extirpar. Cuando nosotros imaginamos esta palabra extirpar, yo me lo imagino más que todo enfocado al punto de extraer un cáncer, un tumor, algo maligno. Amén. Entonces estos errores tienen que ser extirpados, porque si no se extirpan, se van expandiendo también y se hacen más fuertes, contaminan todo. Por eso, hermanos, dice Pablo que entre ustedes, dice, ¿verdad?, tienen que ver que no haya una raíz de amargura, una raíz de amargura que contamine a todos.
porque por eso muchos dejan de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Entonces librar es absolver y a librar es hacer libre. ¿De qué? De errores que son ocultos, es decir, de errores que están muy escondidos. De errores que están muy escondidos. Entonces yo le voy a decir algo muy, muy, muy importante. Usted imagine su alma como un gran salón. ¿Sí? Usted imagine su alma como un gran salón lleno de estanterías repletas de libros. ¿Sí? Repletas de libros. Hace muchos, pero muchísimos, pero recontra muchísimos años, hubo una gran biblioteca que, si se puede comparar a lo del día de hoy, se podría comparar a la plataforma Wikipedia o Google, hermano, que usted le pregunta a Google y ahí le tira todo lo que usted necesita. Pero esta biblioteca, hermano, fue creada por Alejandro Magno. ¿Sí? Alejandro Magno fue pues un hombre de un carácter bastante especial, porque su ideología fue formada, hermano, su manera de pensar, de conquistar, de sobresalir, de ser recordado por lo que había hecho, fue adoptada por las obras maestras de la Ilíada y la Odisea, ¿va, hermano? Entonces él conquistó, hermano, muchos territorios, incluso conquistó Egipto. Y allí en Egipto, hermano, encontró a su gran amor. Creo que fue Cleopatra, si no estoy mal, fue Cleopatra, si no está, algo así por ahí. Fue Cleopatra, hermano. Y esta mujer dice que era una mujer muy inteligente, que le gustaba leer. Entonces dice que Alejandro Magno, por dejar no solamente una marca histórica de él, sino por sorprender a su gran amor Cleopatra, hermano, levantó la biblioteca más grande en Alejandría. Y dice de que él ordenó recolectar, hermano, los escritos de cualquier persona. No importa si era un agricultor, no importaba si era un panadero, no importaba si era un cazador, no importaba quién fuera, que tuviera un escrito, lo mandaba a imprimir en papiro, hermano, y lo ponía ahí en la biblioteca. Entonces a la biblioteca llegaban filósofos, llegaban, hermano, científicos, llegaban matemáticos, llegaban poetas, llegaban de todo tipo de personas de todo el mundo, hermano, a dejar sus obras, para que cualquiera que pudiera llegar ahí buscara la información que quisiera y se pusiera a leer. ¿Sí? ¿Está conmigo? En ese entonces, yo no sé por qué le estoy contando esto, hermano, pero mire pues, en ese entonces estaba de moda la lectura en voz alta. Todo aquel que tuviese que leer tenía que leer en voz alta. Y cuando se implementó la lectura así en modo mudo, y ellos lo vieron, dice que se asombraron, porque todos tenían que leer en voz alta. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque fíjese que su alma y mi alma se me figura la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Alejandro Magno. Hermano Sergio, mire pues, ¿qué haría usted si le dijeran, hermano Sergio, este salón, y usted mira el tremendo salón, hermano Sergio Galamba, imagínese usted la tremenda dimensión del salón de los libros de su alma, y que le digan, hermano Sergio, fíjese que usted tiene que encontrar un error que cometió en el año de 1985 y está en el pasillo tal, y ahí tiene que buscarlo. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Pero cuánto tiempo le llevaría? Rápido, dice, ¿va? Pero fíjese de que lo que hace el Señor a través de su palabra es llegar a esos lugares a donde nosotros no podemos tener acceso ya. Y por eso dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas del alma. Cada pliegue del alma es penetrada por la palabra y viene a sacar, viene a evidenciar esos errores que nosotros humanamente no podemos encontrar, hermanos.
Ahora, imagínense, pues, perdóname los errores que no puedo recordar. Oiga, hermano, esto es tremendo, de esos pecadillos, hermano, de niños, de cuando se quedaba usted con el vuelto de sus papás. Hermanos, a veces nos quedábamos, nos gastábamos, yo lo puedo decir, a veces nos gastábamos el vuelto de mis papás jugando maquinitas, hermano. Va, pero mire, pues, perdóname los errores, perdóname aquellos errores que incluso no puedo recordar. Entonces hay pecados y hay errores que usted y yo no recordamos, porque están muy escondidos en lo más profundo del alma. Y por eso el Señor en su palabra, en las cartas de Pedro, dice que tenemos que ser hallados exactos en alma, cuerpo y espíritu para cuando el Señor venga. Y para eso tenemos que estar limpios constantemente a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estos que están ocultos están cubiertos y están en secreto. Hermano, hay secretos que muchos se llevan a la tumba, ¿verdad? Hay secretos que muchos se llevan a la tumba. Y entonces a veces es necesario sacarlos delante del Señor, que salgan a la luz y que el Señor nos limpie. ¿Me dice amén? Entonces mire lo que dice aquí en el libro de Job, capítulo 6, 24. Mire qué precioso es esto, hermano, cómo nosotros vamos a reconocer nuestros pecados. Mire lo que dice aquí: instruidme. ¿Qué dice Job ahí, hermano? Instruidme y yo callaré. Entonces, hermano, qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque lo peor que puede hacer uno es llegar a discutir con un necio, porque un necio siempre pretende tener la razón, y cada vez que le dicen que tiene un error, levanta más la voz, grita más, se exaspera más, se aira más, se enoja más, se hincha más, se le salen las pepitas y se vuelve Hulk, hermano. Pero mire lo que dice Job. Job, mire, humildemente dice: instruidme y yo callaré. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos pasan el tráiler? Nos enojamos. Cuando nos dicen nuestras verdades, nos exasperamos. ¿Sí? Y dice: hacedme entender en qué he errado. Esto solo un humilde lo hace, hermano. Esto solo un humilde lo hace. Pero viene y de repente, así como la profecía que dio, ¿cuándo fue? El ayuno fue, ¿va? En el que el Señor a todos nos dijo: no me gusta que seas bravo. Para empezar, ¿quién dio la profecía? Miren lo que dice el Señor: no me gusta que seas bravo. Hermano, no me gusta que seas enojado. Eso nos dijo el Señor el sábado, ¿va? No me gusta que te enojes por cualquier cosa. Eso a mí no me agrada. El Señor lo dijo. ¿O no? Pero lo digo ahorita para que lo escuche Juan. O sea, esto va con chanfle, ¿verdad? Pero porque, mire, pues, óigame, yo no sé si usted escuchó aquel testimonio de aquel pastor que se fue de su casa peleando con su mujer, y de repente tuvo un accidente y se murió. Y entonces se fue al hermano a la presencia de Dios, ¿va? ¿Y qué, hermano? El Señor lo reviró y le dijo: no, es tu tiempo. ¿Por qué? Porque te veniste peleando con tu mujer, así que te regresas. ¿Han escuchado ustedes testimonios de esos, hermano? ¿Se recuerdan de mi tío José, el que venía a veces aquí, verdad? Aquel que le costaba caminar. Él tuvo un accidente muy serio, quedó inconsciente mucho tiempo. Pero fíjense ustedes de que él contó después de que ya reaccionó, de que experimentó esa situación. Nosotros, hermano, iniciamos ayuno, oración por él para que el Señor lo restaurara, lo levantara. Pero él después contó y dijo de que precisamente llegó a un lugar donde había una luz, y una persona se le acercó y le dijo: están pidiendo por tu vida, todavía no es tu tiempo, así que regresate. A él se lo dijeron y él lo contó. Y han habido otras personas que han experimentado lo mismo. Entonces a este pastor lo regresó el Señor y le dijo: te veniste peleando con tu mujer, así que regresa y ¿cómo se llama? Reconcíliate con ella, porque así no te puedes venir acá. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano?
Porque cuando alguien le dice, mirás que deja de estar bravo, no me digas que estoy bravo porque si no más bravo me pongo. Hermano, no me digas que estoy enojado porque más me enojo. Entonces mire lo que dice aquí Job humildemente: instruyanme, enséñenme y yo callaré. Entonces el entendido, cuando sabe que lo van a instruir para su bien, calla con tal de aprender, con tal de que le abran el entendimiento. ¿Está conmigo? Entonces dice: hacedme entender en qué he errado. Y dice acá en la palabra de Dios para todos: enséñenme y guardaré silencio. ¿Qué se hace cuando el Señor nos enseña? Guardar silencio. Pero cuando se está desarrollando la prédica, muchos lo que no hacen es guardar silencio, porque en la palabra Dios nos instruye, Dios nos enseña, Dios nos da a conocer nuestros errores, lo que debemos mejorar. Entonces dice: enséñenme y guardaré silencio. Díganme cuál ha sido mi error. Por eso David dice: lumbrera es a mis pies tu palabra. Porque lo primero que alumbra son los pies. Lumbrera a mis pies es tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace primero la luz del Señor? Primero, mira, tú quieres andar en mi senda, límpiate primero tus pies. Entonces ya después yo te voy a enseñar dónde tienes que ir. Por eso dice: pon en manos del Señor tus planes y Él allanará tus sendas. Entonces dice aquí: enséñenme y guardaré silencio. Díganme cuál ha sido mi error. Jala, imagínese, hermano. Mire lo que dice esta versión: si me explican las cosas, callaré. Háganme ver en qué me he equivocado. Tremendo, hermano. Y qué tremendo va, porque imagínense ustedes, esto lo vivió David. ¿Cuándo lo vivió David? Cuando de repente se apareció el siervo de Dios, el profeta Natán, y le dice: David, yo te quiero contar algo. ¿Qué pasó? Decime. Fíjate que cierto hombre tenía muchas ovejitas, pero de repente vio a un pastor que tenía solo una. Y este hombre, a pesar de tener varias ovejitas, le quitó a la única que tenía. ¿Qué? Dijo David enojado, porque así reaccionó, para que se le quite el sueño, ¿verdad? Pero dice: ¿qué? Gritó: ese hombre merece morir. Así lo dijo: que le quiten la vida. ¿Y qué fue lo que le contestó el profeta Natán? Mira, le dijo: ese hombre sos vos. ¿Por qué le quitaste a Urías, la única mujer que tenía, cuando tenías a tu disposición a todas las mujeres del reino? Hermano, eso cuando el Señor dice, aquí dice: Señor, a mí no me gusta esto y esto y esto de ti, nos hacemos los locos. Sí, Señor, es para el que está al lado, ese que tiene cara de bravo. Sí, Señor. Lo que hacemos es evadir nuestra responsabilidad. Lo que hacemos es evadir los errores, esconderlos aún más al fondo. Sí, todos ellos son llenos de errores y horrores. Pastor, disculpe, pero yo en un estandarte tendría que estar, en un estante tendría que estar, porque yo solo mi aureola me hace falta, y usted, porque no es espiritual, no la ve. Pero yo errores no tengo, yo tengo la razón en todo, yo me la sé de todas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque mire lo que dice Job: si me explican las cosas, yo callaré, pero háganme ver en qué me he equivocado. Hermanos, entonces cuán importante es ser humildes y decirle al Señor: instrúyeme, enséñame, explícame, Señor. Por eso dice David: danos sabiduría
para saber contar nuestros días, para saber vivir de la forma en que a ti te agrada. Qué tremendo es esto, hermano. ¿Cuántos quieren que el Señor les diga sus verdades? Yo quiero que el Señor me diga mis verdades, por mucho que me duela, y perdón, aunque tenga que usar a cualquiera, que el Señor me ponga firmes. Que el Señor me ponga firmes. Porque tenemos que hacerlo, hermano, con todo nuestro corazón. Tenemos que corregir nuestros errores. Tremendo, hermanos. Quiero un ejemplo así mero cañón. Hermano, oráculo del Señor. El hombre caído, pero de ojos abiertos. ¿Qué palabra la que dio este hombre? ¿Qué palabra la que dio? Palabra profética de Dios la que dio en su momento, hermano. Pero cuando bajó de ahí, de dar la palabra que Dios le ordenó que diera, le comenzó a pegar a su asna. Le comenzó a azotar a la burra. Tremendo, va, hermano. Y como no entendía, la burra le resultó hablando, diciéndole sus verdades a él. ¿Por qué sos tan asno en pegarme a mí?, le dijo. Hermano, al que no entiende, Dios utiliza a la persona que tal vez peor le cae para hablarle, para darle en su orgullo, porque no quiere entender. Y esto es tremendo, hermano, porque ahí a veces uno resulta avergonzado. Dice, ala, Dios mío, y de paso que este me está hablando a mí. Qué vergüenza, cuando yo tendría que estar instruyéndolo. Este a mí me está enseñando, porque no quieres reconocer tu error, hermano. Porque no quieres reconocer tu error. Entonces, qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Entonces aquí es donde hay algo muy importante que debemos entregar al Señor, y lo hemos platicado. ¿Qué dice ahí? No, ahí está. Mire, lo que dice en Jeremías 17:9. Oiga, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¡Hala, hermano! Porque esto es tremendo. Y le voy a decir por qué. Porque nadie es tentado por Dios, sino que cada quien es tentado según la concupiscencia que hay en él, que hay en su corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro corazón tiene que estar entregado al Señor plenamente. Porque el corazón, ¿qué surge del corazón? Del corazón surgen las decisiones de la vida. Ahora, hermana Sonia, una decisión que usted tome, ¿de qué va a depender? ¿De qué depende una decisión, hermano Eli? Sí, por supuesto, de cada uno de nosotros, pero ¿qué define una decisión? El deseo que exista en el corazón. Lo que yo desee con mucho, hermano, mucha añoranza, eso va a propiciar una decisión en nosotros. No sé si usted me entiende. Por eso es que hay que cuidar el corazón, porque el corazón es muy acelerado. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y perverso. Ejemplo, de nuevo, a la carga con Eva. Tremendo, porque ya en su corazón comenzó a maquinar: yo voy a ser igual a Dios. Yo voy a estar a la misma dimensión, al mismo nivel que Dios. Entonces yo voy a ser mi propio Dios, tomando mis propias decisiones, satisfaciéndome a mí misma sin depender de Dios, ¿verdad? Entonces su corazón hasta cierto punto se dejó seducir y la engañó. Entonces engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oiga, ¿esto qué quiere decir? Que ni el mismo hombre llega a conocer su propio corazón. Ni el mismo hombre, ni nosotros mismos podemos llegar a conocer nuestro propio corazón. Por eso necesitamos a Dios,
Por eso necesitamos su presencia, por eso necesitamos su palabra, por eso necesitamos su amor, para poder llegar a conocer lo que humanamente no podemos llegar a conocer. Entonces dice, no hay nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Solo Dios, por supuesto, pero también uno mismo hasta cierto punto, porque la palabra de Dios dice, ¿quién puede conocer el corazón del hombre más que el espíritu mismo del hombre? ¿Quién conoce el corazón de Dios más que el espíritu de Dios? Entonces hay ciertas circunstancias que nosotros sí conocemos, a excepción de lo que vimos hace un momento, de los pecados que se nos olvidan, de los errores que se nos olvidan. Pero entonces necesitamos entregarle nuestro corazón a Dios para anular todo engaño, para anular toda falsedad, toda enfermedad en nuestras vidas. Entonces dice la Nueva Traducción Viviente, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Si yo le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿acaso no este presidente norteamericano quiso hacer las paces con los rusos y Ucrania? En algún momento Rusia dijo sí, vamos a acceder. De ahí el ucraniano dijo no. De ahí cuando el ucraniano dijo va a estar bueno hacer las paces, ya el ruso dijo no. Primero dijo sí, después no. Entonces ¿qué? Entonces, engañoso. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Y si lo trasladamos a Dios, a veces le prometemos a Dios muchas cosas y no las cumplimos. Creemos engañarlo. Creemos engañarlo. Y pues esto conlleva muchas cosas, hermano. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Oiga, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, y que nos limpie y nos sane de toda maldad. ¿Me dice amén? Dale ofrenda de palmas al Señor pues con todo su corazón. Mire lo que dice acá en 1 Corintios 4:4, y con esta me despido. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Mire lo que dice Pablo, el perito arquitecto del Evangelio. Mire, hasta donde yo sé, no he hecho nada malo. Mire lo que dice, hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente. Por eso le decía, para que el que se cree, para que se cree, que dice Pablo, mire, hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente. El Señor es quien me juzga. Qué terrible, hermano. Sin embargo, dice la Dios habla hoy, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que Dios me considere sin culpa. Es que yo, inmaculado, yo debería llamarme inmaculada, yo debería llamarme inmaculado, que yo inocente, santo, perfecto, intachable, irreprensible. No lo digo yo, mire lo que dice aquí Pablo. El que mi conciencia no me acuse de nada no significa que Dios no me considere sin culpa. Y el que me juzga es el Señor. Entonces, para eso está la Santa Cena, para que nos juzguemos nosotros mismos. Y si hay alguna culpita, alguna falta que se nos fue, que sea el Señor quien nos juzgue según sus misericordias. Pero aquí hay una situación muy importante. Tenemos que pedirle perdón a Dios siempre, hermano.
Entonces termino con esto en la traducción del lenguaje actual. Dice, y aunque no recuerdo, oiga lo que dice acá, aunque no recuerdo, casi que con lo que platicamos, hermano, de David, y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté del todo libre de culpa. Pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Ahora, el hecho de que Dios sea el único que tenga derecho de juzgarnos tampoco es para que andemos trapeando con la gente, ¿sí? Cometiendo errores por aquí, insultando por allá, hablando malas palabras. Es que como solo Dios me juzga, este no tiene por qué juzgarme, no tiene por qué. No, tranquilos. Por eso dice Job, instrúyeme, enséñame, dame a conocer si tengo errores. ¿Está conmigo, hermano? Y bueno, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Amados hermanos, que el Espíritu Santo nos llene, así como a los seres vivientes que tenían ojos por dentro, ojos por fuera, que podamos nosotros discernirnos a nosotros mismos por dentro con la ayuda del Espíritu Santo. Y si en algún momento el Señor nos habla y nos dice una verdad que no nos agrade, aceptémosla con humildad, porque está dentro de lo que el Pedro dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, si hay errores que hemos cometido, asimilémoslos, corrijámoslos, pidámosle al Señor que nos limpie, pero ya no volvamos a hacerlos, ya no volvamos a incurrir en ellos, porque Dios quiere perfeccionarnos y quiere encontrarnos dignos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta preciosa noche por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, porque nos has hablado una vez más a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús venimos a presentar nuestra alma, venimos a presentar nuestra vida delante de ti. Señor, hay muchas cosas que desconocemos, hay muchas cosas que humanamente se nos escapan, pero sabemos perfectamente bien que a ti no, Señor. Así que en el nombre de Jesús te suplicamos, aquellos errores, aquellos pecados que incluso hemos olvidado, aquellas faltas que incluso cometemos de manera inconsciente, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Vamos, dígale: Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname en el nombre de Jesús. Te lo suplico con todo mi corazón. Sabemos, Señor, que somos de alguna manera débiles en nuestra naturaleza y que solo a través de tu Espíritu Santo podemos ser perfeccionados. Así que, Espíritu Santo, en el